Paz y bendición en el nombre del Todopoderoso. Aquí estamos para compartir una enseñanza en esta jornada que vamos guiados por el Señor desde la festividad de la Pascua hasta el Pentecostés, un tiempo que Dios ha diseñado para darnos una plenitud de revelación que necesitamos no solamente para la vida en el Espíritu, sino para cumplir con nuestro ministerio. Hoy vamos a ver una historia que encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 17. Vamos a estar leyendo los 7 primeros versículos. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran, así que altercaron con Moisés. «Danos agua para beber», le exigieron. «¿Por qué pelean conmigo?», se defendió Moisés. «¿Por qué provocan al Señor?». Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. «¿Para qué nos sacaste de Egipto?», reclamaban. «¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado?». Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo: «¿Qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas». «Adelántate al pueblo», le aconsejó el Señor, «y llévate contigo algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo». Así lo hizo Moisés, a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir: ¿está o no está el Señor entre nosotros? El pueblo de Israel continuó sus jornadas por el desierto, guiados por el Todopoderoso. Iban de camino a aquel encuentro glorioso que después sucede en el monte de Sinaí. Pero ahora llegan a un lugar llamado Refidim. Esto estaba planeado para ser un sitio de descanso y de reposo para ellos. Pero al quedarse sin agua, en lugar de confiar en Dios y buscar a la ayuda del Señor, prefirieron altercar contra Moisés. Es decir, tuvieron una contienda o un litigio con el siervo que Dios había puesto al frente de su pueblo para guiarlo. Esta acción Dios la consideró como una provocación, como una tentación, como lo estuvieran poniendo a prueba a ver si Dios era capaz de cumplir con lo que estaba prometiendo. A pesar de que contaban con el testimonio de hace unos días en un lugar llamado Mará, y fueron testigos de cómo Dios transformó el agua amarga en agua dulce y después los movió a un lugar donde habían 12 manantiales, ellos prefieren murmurar nuevamente contra Moisés, y esta experiencia deja ver claramente que esta mala actitud de sus corazones todavía estaba presente. Por eso, en la prueba siguiente, sale nuevamente a la luz la murmuración. Esta mala costumbre que vimos que tanto daño hace, no solamente al que murmura, sino a aquel que escucha y a aquel de quien se está murmurando. Todas estas situaciones Dios las usó para sanar su corazón, porque era evidente que su confianza no estaba depositada en Dios. Sus acciones decían algo como: no confiamos de que Dios realmente nos pueda introducir en la tierra que se nos ha prometido. Como no se atrevían a decírselo directamente a Dios, pues su incredulidad la descargaban murmurando y protestando y teniendo discusiones con su líder. Moisés, que es un ejemplo de líder, no pierde tiempo debatiendo ni argumentando con este grupo de gente incrédula, sino hace lo que tenía por costumbre. Empieza a clamar a Dios, va al Todopoderoso a presentarle su problema, y Dios le responde. Le dice: adelántate al pueblo y llévate contigo a unos ancianos de Israel. Estos ancianos servirían como testigos de lo que Dios iba a hacer a favor de su pueblo. También le dijo: no te olvides de llevar la vara, instrumento que representaba las capacidades que Dios le había dado a su siervo Moisés para sus jornadas como liderazgo.
También le dijo, yo te estaré esperando en la peña. Yo no solamente te guiaré el camino, sino estaré ahí para ser quien provea la solución. Y golpea la peña. Cuando tú golpees la peña, de ella brotará agua. El simbolismo aquí es muy interesante y muy profundo, ya que gracias a las heridas, a los golpes que se le asestaron a la peña, de ahí brotó el agua que sació la sed del pueblo de Dios. Pero esta experiencia Dios quiso que quedara grabada en los corazones de su pueblo. Por eso Moisés le puso a aquel lugar Masá y Meribá. Masá porque tentaron a Dios, porque lo pusieron a prueba. Y Meribá porque altercaron, pelearon contra quien Dios había designado para guiar a su pueblo. La cuestión central de aquel problema, de aquel disturbio en el pueblo, era la siguiente: ¿está o no está el Dios Todopoderoso entre nosotros? Es aquella cuestión, es aquella duda, es aquella incredulidad la que Dios consideró como una provocación. Vamos a ir ahora a nuestra aplicación mesiánica a ver cómo nuestro Señor también corrigió algo similar en la vida de sus primeros discípulos. Leemos en Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 14. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. ¿Ha resucitado? No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Aquellas mujeres salieron temprano, aquel primer día de la semana, a la tumba de su Señor para ungirlo. Su preocupación de camino allá era: ¿quién nos ayudará a remover la piedra? Ellas no tenían la mente con la expectativa de si iba a ocurrir el milagro o no. Ellas no tenían la mente ocupada en las profecías ni en las palabras del Señor antes de ir a la cruz. Ellas solamente estaban preocupadas por encontrar la ayuda de otro ser humano que les pudiera ayudar en la problemática que ellas esperaban encontrarse. ¿No es esta la misma actitud de Israel, que les reclamaba a Moisés que hicieran algo, que hiciera algo por ellos que solamente Dios podía hacer? Estas mujeres, al llegar a la tumba, se encontraron con la sorpresa de que la piedra ya estaba removida. Y el Señor, que estuvo 3 días atrapado detrás de ella, ya no estaba. Aquello que para ellas parecía un imposible, Dios ya lo había hecho posible. Ciertamente, Dios provee en muchas ocasiones por mediación de otros seres humanos para resolver nuestras dificultades y nuestras problemáticas. Pero tanto el que recibe la provisión como aquel que Dios utiliza como instrumento para proveer, ambos deben tener la mirada siempre puesta en Dios y no en el hombre. Porque hay cosas que solamente Dios puede hacer y no el hombre. Así dice en Proverbios: maldito el hombre que confía en otro hombre.
Las mujeres asustadas salen a cumplir con la palabra que el ángel le había dicho. Vayan y den testimonio a los demás y díganle que vayan a Galilea. Ellas llegan, pero cuando le dan el testimonio a los discípulos, ellos no les creyeron. ¿Por qué no les creyeron? Porque estaban concentrados solamente en lo humano, en lo que es posible para el ser humano y no en el poder de Dios para cumplir con sus promesas. El Señor, antes de derramar sobre estos primeros discípulos la plenitud del Espíritu que les había prometido, se les vuelve a aparecer para corregir esta actitud en sus corazones, y de ella debemos aprender nosotros hoy. El Señor dice en el versículo 14 que les reprendió por dos cosas. Uno, por su incredulidad, por su falta de fe, por su desconfianza de que se iba a cumplir lo que estaba profetizado. Y número dos, por la dureza de sus corazones. Tenían un corazón reacio a creer lo que en la palabra de Dios estaba escrito. Esta condición impidió a que estos discípulos aceptaran el testimonio no solamente de estas mujeres, sino de los otros dos que de camino a Emaús el Señor se les había aparecido y llegaron con gozo en el corazón dando testimonio de que el Señor había resucitado. El Señor quiere sacar de los corazones de su pueblo la incredulidad y la dureza de corazón. ¿Qué podemos aplicar nosotros hoy en nuestra jornada hacia la plenitud que Dios tiene prometida? Recuerden que para los hijos de Dios lo mejor está por venir. Aquellas experiencias nos ayudan a hacer memoria para que no nos suceda lo mismo. Así dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 hasta el 13. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Aquí el apóstol Pablo menciona una serie de eventos que sucedieron en la historia de Israel y nos dice que estas cosas no las debemos ignorar. ¿Por qué? Porque son un memorial, son modelos, son tipos o figuras de la obra de Dios en su pueblo y de las respuestas de su pueblo al proceso, a la instrucción del Todopoderoso. Se mencionan varias actitudes que incluye también la experiencia que vimos nosotros en Mará y en Meribá y en Masá. Actitudes que hacen tropezar, que impiden el avance, que estorban para que nosotros nos apoderemos de las promesas que son buenas, que son perfectas y que están destinadas para aquellos que creen en el Señor. Número 1, apasionarse por lo malo. Esto es codiciar las cosas que sabemos de antemano que son malas. Número 2, idolatría. Entregarle alguna cosa o alguna persona el lugar que solamente le corresponde a Dios. Número 3, inmoralidad sexual.
la inmoralidad sexual incluye todo uso de la sexualidad fuera del orden que el Creador diseñó para ella. Número 4, poner a prueba o tentar a Dios. Es considerar a Dios como incapaz o como ser alguien que no es fiel a lo que promete. Y atención aquí, que a veces no lo decimos directamente a Dios, pero descargamos eso contra nuestros semejantes. A Dios nada le queda oculto, amados. Número 5, murmurar contra Dios, hablar mal de Él con otras personas. Más bien, Dios nos instruye para que sepamos cómo enfrentar estas situaciones difíciles adecuadamente. ¿Qué quiero dejarles como aplicación hoy? 3 cosas de suma importancia para avanzar hacia la plenitud. En primer lugar, nuestras dificultades, nuestras tentaciones, nuestras problemáticas son comunes al género humano. No nos está sucediendo nada diferente a lo que le sucede a la humanidad. No está Dios fuera del control de lo que está sucediendo en nuestras vidas. No estamos pasando por algo que otra gente no haya pasado. Dios no nos ha descuidado. Nuestras dificultades son comunes al género humano. Segundo, no olvidemos nunca que Dios es fiel. Dios es fiel para cumplir todas sus promesas. Dios es fiel, como dijo Pablo en este pasaje, para no permitir que seamos tentados o probados más allá de las capacidades que Él sabe que poseemos. La voluntad de Dios es el resultado que al atravesar por estas pruebas, dificultades y tribulaciones produce en nuestras vidas. Pablo le llamaba peso de gloria. Y número 3, Dios siempre nos enviará una salida. En medio de la prueba, en medio de la tentación, juntamente con ella, Dios provee siempre una salida porque su intención es que su pueblo resista y que pase la prueba. Amado, es una cuestión de enfoque. Y nosotros necesitamos estar correctamente enfocados para cuando recibamos la plenitud del Espíritu, saber qué hacer con ella, saber cómo movernos en ella. Nuestra esperanza para salir de las dificultades no puede estar puesta en el ser humano. Nuestra esperanza no puede estar puesta ni en el dinero ni en otras cosas que no tienen vida. Nuestra esperanza para la salida solamente puede estar en Dios. Otra cosa es tentarlo, otra cosa es provocarle. Con esta instrucción los dejo. Seguimos esta jornada de camino a la plenitud del Señor, contando con su bendición que quiero declarar sobre ustedes. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde. Que el Rey Eterno, el Altísimo, haga resplandecer su rostro sobre vosotros y ponga allí su paz. Que el Señor les mire con agrado para hacerles bien. Y que esa paz poderosa de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Shalom.